Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez nos encontramos muy cerca del pueblo de Llames de Pria, que pertenece al concejo asturiano de Llanes, en el norte de España, donde estamos a punto de empezar la ruta de los bufones de Pria, que tiene el código PRAS 57, así que allá vamos. Bueno amigos, quería desviarme un poco de la ruta porque el sitio está plagado de gente y es muy difícil de grabar. En todo caso, la ruta es una ruta circular que cubre una distancia de 12,9 kilómetros que empieza y acaba en Llanes de Pria y que desafortunadamente no está homologado. Y esto es así porque existen porciones de la ruta que están bloqueados y por los que es imposible de pasar. En todo caso, voy a intentar por todos los medios hacer cuanto más posible de la ruta para poder enseñároslas. En todo caso, quería hacer, antes de continuar la ruta, referencia al término bufones, que son unos canales que comunican la superficie de los acantilados con el nivel del agua, por el que sube el agua con aire y crea ese sonido tan característico de los bufones y que les da el nombre. En todo caso, vamos a continuar.
Tengo que decir que esta ruta hasta ahora es una preciosidad. Mirad, mirad. Bueno amigos, me estoy dando cuenta de que el track que estoy usando, el track de la ruta, me está llevando por sitios donde no hay camino ya, está lleno de espinos y de arbustos con muchísima densidad. Y claro, aunque uno piense el GPS me está mandando por aquí, tiene que ser el camino por aquí, por narices, pues uno se da cuenta de que el camino ya no existe y que hay que encontrar alternativas, como es este el caso. En todo caso, ya digo que cuidadito con esta ruta y llevar sobre todo pantalones largos porque ya digo que hay zonas con muchísimo espino. En todo caso, vamos a continuar hasta donde podamos. Pedazo de planta, ¿no? Bueno amigos, me he acercado lo más que he podido al punto donde me tuve que desviar del camino principal porque estaba bloqueado. Desgraciadamente no puedo seguir más hacia allá, que es a donde debería ir para conectar con ese punto. Son unos 200 metros de separación, pero es imposible seguir, así que me voy a dar la vuelta por donde me vine y continuar el camino por donde se supone que va la ruta principal. A ver qué tal se da el día.
Bueno amigos, me quedan menos de 2 kilómetros para llegar al coche y es un momento muy bueno para despedirme de vosotros, no sin antes daros un par de comentarios acerca de la ruta. Deciros que, como sabéis, la ruta tiene una zona costera y una zona un poco más interior. La zona costera es preciosa, por cierto, es la que va por los bufones de Pria bordeando la costa, pero desgraciadamente tiene zonas donde el camino está bloqueado y es imposible seguir. La zona más interior está mejor señalizada, pero en mi opinión no es tan bonita como la zona costera. Solo por eso yo diría que mejor no hagáis la ruta y si la queréis hacer, pues que hagáis un poco de la zona costera y des la vuelta. Por supuesto, traer pantalones largos porque ya digo que hay áreas que están llenas de cotolla y es bastante complicado el pasar si no tenéis las piernas protegidas. En todo caso, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, por favor, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Cuidaros un montón. Hasta luego.